y es un gran enigma saber realmente qué es eso que de alguna manera existe, pero que no lo podemos todavía explicar. Yo pienso que el mismo proceso en el que hemos visto cómo se ha transformado la materia a lo largo del tiempo, siempre hacia la complejidad y siempre hacia el amor y curiosamente siempre hacia la conciencia, ahí es donde están las claves, es decir, cómo es que podemos darle un término a la conciencia, ¿no? A algo que no tiene materia, que es una abstracción probablemente de nuestra mente, pero que es muy claro que todo el mundo entiende que hay esa palabra que se llama conciencia, que nos hace entender las necesidades de lo que nos rodea o el entender un proceso matemático o cualquier otra cosa, ¿no? Así le llamamos como conciencia. Pero ¿qué pasa si la conciencia existe per se? Es decir, existe independientemente de nosotros, ¿no? ¿Qué tal que hay una conciencia planetaria, ¿no? Yo soy de la idea de que para que se formen los fósiles y los podamos encontrar y nos demuestren cómo es que se ha dado este proceso de transformación de la vida en la Tierra, pues para mí es como que esa gran conciencia se hizo monumentos a su historia y nos los puede enseñar a los paleontólogos y decir, mira, los dinosaurios sí existieron, los mamuts también existieron y también sabemos que ya no existen porque hoy no están. Entonces, cómo nos conflictúan ese tipo de reflexiones o de hechos y cómo vamos formando este halo de conciencia, ¿no? Pero entonces, ¿será que nosotros somos seres conscientes y los animales también y el planeta podríamos llamar que tiene conciencia? Desde mi perspectiva, que no es algo que tenga una deducción científica, sino más bien es un feeling, sí existe una conciencia mucho mayor a las conciencias que desarrollamos nosotros como seres, ¿no? Y esa conciencia le podemos decir que es Dios, podemos decir que es, no sé, otro tipo de cosas, pero yo creo que mucho de lo que vamos a estar tratando de entender y desde donde vamos a tener de pronto un gran susto o una gran transformación va a ser cuando desde la ciencia, como siempre, se va a descubrir más, no quiero decir todo, pero más temas que nos van a llevar a entender la conciencia, ¿no? Y a darle un peso, un valor, hasta una estructura de qué nivel de conciencia tiene algo, si es en la medida de que reconoce lo que no es él, o sea, lo externo, o cómo podemos realmente medir los grados o los niveles de conciencia y dónde se, dónde se establece, si es en la mente o si es en el corazón, en los humanos, y si es que es un tema que también, como yo lo creo, no es exclusivo del humano, es decir, los perros se están haciendo más conscientes igual que nosotros, ¿no? Los gatos igual. Igual todos los organismos vivos están en un proceso de conciencia. Que es parte de ese proceso de evolución. Que probablemente es, bueno, es algo, no sé si es parte, pero es un hecho que los seres hoy son más conscientes que los del pasado. Estaría increíble que pudiéramos ver de cerca un dinosaurio y ver si realmente cuidaba a sus crías, si realmente tenía empatía por algún miembro de su misma especie, si se ayudaba, por ejemplo, si estuviera lastimado y lo protege para que no se lo coman otro, pero no podemos ver a los dinosaurios y sus acciones, ¿no? Y hoy que vemos a las lagartijas, que son sus parientes, o a las tortugas, pues no es común ver acciones como de compasión en esos animales, pero también existen y también cada vez son más comunes. Ahora, también está esta idea de que, digamos, todos estos seres de aparentemente muy baja conciencia, como un bosque, como una planta, tuvieran una suerte de sostén en una conciencia superior, una agarradera. Pero también es cierto que hoy, por las investigaciones que se hacen, los bosques pareciera que sí tienen una entidad de conciencia entre ellos y se ayudan y se apoyan y en otros casos se destruyen también, o sea, tienen amigos y tienen enemigos batallas, en un bosque, hay batallas fuertísimas, ¿no? Y un bosque pues tiene que estar asociado con los hongos que viven en las raíces, por ejemplo, las que es la red que los conecta, ¿no? Que es la red que conecta todo esto, ¿no? Entonces, sí, desde mi idea es que vamos a ver muchas grandes paradigmas o nuevas
historias alrededor de esto que tiene que ver con la conciencia, que para mí es como el gran tema que va a venir ahora en los próximos, no sé, 10, 20, 50 años, sobre todo porque también traes un tema de robótica y de inteligencia artificial y de una bola de cosas que te están obligando, te están empujando a definir realmente cómo entendemos y qué es la conciencia, ¿no? Que toma un rol fundamental el tema de la conciencia ante este devenir y que no es tan común en un, digamos, científico, que lo ve desde una parte muy tangible. ¿Qué lleva a Arturo González a este entendimiento del rol que puede jugar o que juega la conciencia? ¿Qué te lleva a ese entendimiento? Y si lo veías así al principio, cuando tú empezaste a estudiar biología y cuando empezaste a encontrar fósiles, a investigar, ¿cómo ha evolucionado ese entendimiento en tu caminar por los años? Desde siempre hay un sentimiento de que hay algo más allá de la pura experimentación en la materia, ¿no? A mí me encanta, y lo escuché desde muy niño, una frase que decía Einstein, que decía, la intuición, que es también del universo inmaterial, es el primer paso del método científico. Es decir, tú tienes que tener un feeling para poderte apropiar o tratar de entender algún tema, ¿no? Si es física o matemáticas o un paradigma de alguna cosa, surge desde esta, pues, como fuerza interior que dice, me late que puedo ayudar a entender eso, o me late que puedo, no sé, de alguna manera me conecto con esta pregunta, y esa intuición te lleva a tratar de encontrarle las respuestas, ¿no? Las respuestas científicas. Hay que acordarnos que la ciencia es documentar las cosas, es decir, que podamos explicarnos los fenómenos a partir de que se puedan repetir los mismos argumentos y obtienes el mismo resultado. Y eso toma también una especial potencia, digamos, cuando vemos que esta conciencia, pues pareciera que está ligada o al bien o al mal, por ejemplo, ¿no? O que esta conciencia tiene esta condición de que se puede expresar o no, dependiendo qué tanto amor puedes llegar a tener, pero también de qué manera se conforma un proceso de construcción de conciencia, o sea, cómo es que puedes hablar de más o menos conciencia, ¿no? Entonces, sí es un tema que es muy fascinante, pero que es también un gran, gran enigma, ¿no? Será un eslabón importante para esa evolución a la que tendremos que ir si queremos, regresando a un tema de lo acelerado que están las cosas y las olas que pueden venir de situaciones que ya tenemos hoy enfrente, tendríamos que balancear este tema de conciencia e ir avanzando en esa parte. Sí, digamos, dicen, un robot seguirá siendo robot cuando tenga conciencia, logrará tener conciencia. Hoy ya sabemos que las máquinas pueden tener empatías, y yo creo que sí, es un tema que nos rebasa por mucho a cualquier condición. El problema, yo siento, es que creemos que somos los elegidos, los únicos, los mejores, ¿no? Vivimos en un mundo de ciencia y de tecnología, está basado en la ciencia y la tecnología, pero la religión, nuestras religiones, las que todo el mundo tiene, son religiones apocalípticas. Todas hablan del fin del mundo, del juicio final, del infierno. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que hayamos creado nuestras sociedades a partir de basarnos en el conocimiento de la ciencia y la tecnología, pero por otro lado el 80 o el 90% de nuestra población es todavía muy afín a creer en estas situaciones pues de que está el infierno y de que está el purgatorio y de que todo se va a acabar, ¿no? Todas las religiones se basan en decirte, pórtate bien porque si no te va a pasar esto, pórtate bien porque si no, en el infierno te va a ir muy mal. Y eso es esta idea de ser los egocéntricos. O sea, nosotros somos un ser más en nuestro planeta en este caso, pero no somos superiores o inferiores a otros. Somos un ejercicio más, un experimento más de la evolución de la vida, que hoy nos ha hecho ser unos grandes transformadores de la materia. Por eso construimos y hacemos mil cosas, pero no somos ni lo más importante, ni lo único, ni lo mejor que ha sucedido aquí. Lo seguro es, como lo dijimos en el otro podcast,
lo seguro es que todos nos vamos a extinguir. Ese es un hecho. O sea, en la historia de la evolución de los seres, ninguno es el mismo o la misma especie desde que se originó. Todos tienen una vida útil y la realidad es que nosotros nos vamos a transformar y muy probablemente extinguir. Yo personalmente creo que no vamos a extinguirnos como seres humanos, pero sí el ser humano como se conoce se va a acabar, ¿no? Vamos a empezar a ser unos cyborgs porque vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a cuidarnos el corazón, la diabetes, el hígado, y van a ser máquinas las que van a hacer eso, ¿no? Hasta que después probablemente seamos puras máquinas. No vamos a necesitar, somos muy ineficientes todavía como seres biológicos, ¿no? Hoy vemos que, aunque tenemos una mente enorme, las reflexiones en nuestra mente no llegan a ser de la velocidad en la que lo hace una computadora, ¿no? O la inteligencia artificial que está combinando miles y miles y miles de historias para dar un resultado. Entonces, sí creo que lo más probable es que como grupo humano, como lo conocemos, vamos a desaparecer. El chiste es cómo va a pasar esto. Tendremos que hacer algunas cosas muy transformadoras a nivel grande para que realmente logremos encontrar caminos para sobrevivir, porque si no, el planeta no nos da los insumos para que podamos existir todos, ¿no? Y por lo que estás diciendo, ya sé que nosotros conscientemente y con esa intención queremos una transformación para poder durar más tiempo, crecer en conciencia, evolucionar y tener una mejor vida. Si lo hacemos consciente e intencionalmente, como quiera va a ser una transformación dura y fuerte. Porque Y no si no sabemos es más, nada, o y sea, si no sabemos es, que nuestros pensamientos pueden transformar la materia, pueden ayudarte a que se den condiciones más positivas para un desarrollo económico, amoroso, social, lo que sea. Pero lo que el observador logra hacer en los fotones no es lo que un pensamiento puede hacer sobre la mente de otra persona. Es decir, todavía no sabemos si el agua se influye con los pensamientos. Asumo Moto es uno de los que han podido también encontrar ahí un camino donde pueden demostrarse pues que las fotos de los patrones del las agua. fotos, sí, la foto congelada esta y vista en microscopios electrónicos de cómo pues sí, el patrón es mucho más bonito cuando la bendices o cuando de alguna manera Le dices cosas bonitas. exactamente, y que cuando los pensamientos o lo que le externas son cosas feas, pues tienen estos otros patrones completamente diferentes. Entonces, por ahí es donde yo creo que van a venir grandes descubrimientos y grandes cosas, y ojalá que sean para que nos demos cuenta pues, que somos al final una sola entidad como planeta y como grupo, y entonces necesitamos tener esta empatía, pues sí, conscientes, pero cuidar que actuemos con compasión sobre todo, ¿no? O sea, esa palabra me fascina porque es por un lado esta idea de cuidar a la gente amolada o necesitada y tener compasión por alguien que no tiene que comer, pero por otro lado, si le separas nomás con un guión después de decir con quienes realizan los mejores descubrimientos, los mejores avances, es porque lo hacen con pasión. O sea, separado, con mucha pasión, con la emoción de poder estar aportando algo a una sociedad o simplemente por descubrir algo que no se conocía, ¿no? Y eso es la pasión la que lo trae. Otra cosa que hacen las personas que descubren algo revolucionario y muy importante, nuevo, es tener una práctica de reflexión, como dijiste, como habla Einstein de esto, que es una intuición y es prácticamente separarte del dato y del día a día para poder observar todo un poco más en perspectiva. Y es algo que seguramente tú también tienes tus propias prácticas para lograr a veces una reflexión y entendimiento distinto a lo que el día a día te va llevando bajo este sistema que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué prácticas tienes tú y qué prácticas ves que personas que han generado grandes conocimientos y avances han tenido, que han influenciado en tu propia práctica? A mí, como te decía, me gusta pensar que hay una conciencia por encima de nuestras conciencias, ¿no? Una suerte de enorme capacidad de posibilidades. Y en la medida en la que tú estás más afín a esa conciencia o en la medida en que tu pasión o tu gusto te lleva a la vanguardia del conocimiento en un tema, es más fácil que esa conciencia te ayude a que lo puedas manifestar en esta dimensión y manifestarlo a los demás, ¿no? O sea, yo no creo que alguien descubre algo, yo creo que esa conciencia te usa para que se manifieste ese algo, es decir, somos simplemente Vehículo. vehículos
que para mí hoy nuestro trabajo como vehículos más fuerte es transformar toda la materia, todo lo que vemos, sentimos, oímos, a unos y ceros, es decir, a un lenguaje de la nube, desde donde la inteligencia artificial está tomando todas esas referencias, pero somos unos borreguitos que se están dedicando a tomar una foto y a subirla, a mostrar en un lenguaje, que es el lenguaje de unos y ceros, el lenguaje de las nubes, para que esa, o conciencia buena o mala, no lo sabremos, pueda empezar a pues, aprovecharse de eso que hemos venido haciendo. Somos como unas hormiguitas que están tejiendo algo, pero arriba alguien dice, bueno, ese tejido luego me va a servir a mí, ¿no?